Texto extraído del diario de bolsillo de Calvin McKean. 25 de octubre de 1850. El señor Boone ha dormido durante casi todo el día de hoy. Su rostro está pálido y mucho más demacrado. Temo que la repetición de la fiebre sea inevitable. Mientras refrescaba su botellón de agua vi 2 cartas dirigidas al señor Grenson de Florida, que no han sido despachadas. Se propone volver a Jerusalem Slot. Si se lo permitiera, eso le costaría la vida. ¿Me atreveré a escabullirme hasta Preacher's Corners para alquilar un carruaje? Debo hacerlo, pero ¿qué sucederá si se despierta? ¿Si al volver descubro que se ha ido? Han reaparecido los ruidos en las paredes. Gracias a Dios él aún duerme. Mi mente tiembla al pensar en lo que significa todo esto. Más tarde, le llevé la comida en una bandeja. Se propone levantarse dentro de un rato, y a pesar de sus evasivas ¿qué es lo que planea? Sin embargo, iré a Preacher's Corners. Conservo en mi equipaje varios de los polvos somníferos que le recetaron durante su enfermedad. Bebió uno de ellos con su té, sin saberlo. Duerme nuevamente. Me espanta dejarle con las cosas que se deslizan detrás de nuestras paredes, pero me espanta aún más que permanezca otro día entre estos muros. Le he encerrado bajo llave. Dios quiera que esté todavía aquí, a salvo y durmiendo, cuando yo vuelva con el carruaje. Texto extraído del diario de bolsillo de Calvin McKean. Anochecer del 25 de octubre de 1850. Tuve que devolverme lo más rápido de Preacher's Corners. Me apedrearon. Me apedrearon como si fuera un perro salvaje y rabioso. Monstruos depravados. Estos que se dicen hombres. Estamos prisioneros aquí. Los pájaros y las chotacabras han empezado a congregarse. 26 de octubre de 1850. Querido Bones, está casi oscuro y acabo de despertarme, después de haber dormido casi 24 horas seguidas. Aunque Cal no ha dicho nada, sospecho que echó en mi té unos polvos somníferos cuando descubrió mis intenciones. Es un buen y fiel amigo, que solo desea lo mejor, de modo que no le reprenderé. Sin embargo, estoy resuelto. Mañana es el día. Estoy sereno, decidido, pero también me parece sentir el retorno de la fiebre. En ese caso, tendrá que ser mañana. Quizás sería aún mejor esta noche, pero ni siquiera los fuegos del mismo infierno podrían inducirme a pisar esa aldea en la oscuridad. Si no volviera a escribirte, que Dios te bendiga y te dé muchos años de vida, Bones Charles. Postdata. Los pájaros han empezado a graznar y se reanudaron los horribles deslizamientos. Cal cree que no los oigo, pero se equivoca. Último texto extraído del diario de bolsillo de Calvin McKean. 27 de octubre de 1850. 5 de la mañana. Se ha empecinado en ir a Jerusalem Lot. Muy bien. Iré con él. 4 de noviembre de 1850. Querido Bones. Débil pero lúcido. No estoy seguro de la fecha, pero mi calendario me asegura que debe ser la correcta, por el horario de la marea y la puesta del sol. Estoy sentado frente a mi escritorio, en el mismo lugar desde donde te escribí mi primera carta de Chapelwaite, y contemplo el mar oscuro del que se borran rápidamente los últimos vestigios de luz. Nunca volveré a verlo. Esta noche es mi noche. La cambiaré por las sombras que me aguardan, cualesquiera sean estas. Cómo rompe contra las rocas, este mar. Despide nubes de espuma hacia el cielo tenebroso, sacudiendo el suelo bajo mis pies. En el cristal de la ventana veo reflejada mi imagen, pálida como la de un vampiro. No como desde el 27 de octubre, y tampoco habría bebido si ese día Calvin no hubiera dejado un botellón de agua junto a mi lecho. Oh, Cal. Le he perdido, Bones. Ha sucumbido en mi lugar, en lugar de esta ruina con brazos esqueléticos y rostro cadavérico que veo reflejarse en el cristal oscurecido. Y sin embargo es posible que él sea el más afortunado de los dos, porque no le atormentan sueños como los que me han atormentado a mí durante estos días. Formas contorsionadas que acechan en los corredores de la pesadilla delirante. Mis manos tiemblan todavía, he manchado el papel con tinta. Calvin salió a mi encuentro aquella mañana, precisamente cuando me disponía a escabullirme. Y yo que creía haber sido tan astuto. Le dije que había resuelto irme con él de aquí, y le pedí que fuera a alquilar un carruaje en Tandrella, situado a unos 15 kilómetros donde éramos menos conocidos.
Accedió a hacer la larga caminata y le vi partir por el sendero de la costa. Cuando le perdí de vista me equipé rápidamente con un abrigo y la bufanda, porque hacía mucho frío, y los prolegómenos del invierno inminente se manifestaban en la brisa cortante de la mañana. Lamenté por un momento no tener una pistola, y después me reí de mi propia idea. ¿Para qué sirve un arma en estas circunstancias? Salí por la puerta de la despensa y me detuve un momento para echar una última mirada al mar y al cielo. Para inhalar el aire fresco y acorazarme con él contra el hedor pútrido que, lo sabía muy bien, no tardaría en respirar. Para disfrutar del espectáculo que brindaba una gaviota voraz al revolotear bajo las nubes. Me volví, y allí estaba Calvin Mackin. No irá solo, dijo, con una expresión implacable que no le había visto nunca. Pero, Calvin. Empecé a protestar. No, ni una palabra. Iremos juntos y haremos lo que sea necesario, o le arrastraré por la fuerza a la casa. Usted no se encuentra bien. No irá solo. Es imposible describir las emociones encontradas que se apoderaron de mí: confusión, irritación, gratitud. Pero la más intensa de todas fue el afecto. Pasamos en silencio delante de la glorieta y del reloj de sol, recorrimos el sendero cubierto de malezas y nos internamos en el bosque. Reinaba una paz absoluta, no se oía el gorjeo de un pájaro ni el chirrido de un grillo. El mundo parecía cubierto por un manto de silencio. Solo flotaba el olor ubicuo de la sal y, desde lejos, llegaba el tenue aroma del humo de leña. El bosque era una inflamada sinfonía de colores, pero, a mi juicio, parecía predominar el escarlata. El olor de la sal no tardó en dispersarse y lo sustituyó otro, más siniestro, el de la descomposición a la que ya he hecho referencia. Cuando llegamos al puente para peatones que unía las dos márgenes del Royal, pensé que Cal volvería a pedirme que desistiera, pero no lo hizo. Se detuvo, miró el torvo campanario que parecía burlarse de la bóveda celeste, y después me miró a mí. Seguimos adelante. Nos encaminamos con paso rápido pero temeroso hacia la iglesia de James Boone. La puerta seguía entreabierta, tal como la habíamos dejado después de nuestra última salida, y la oscuridad interior parecía hacernos muecas. Mientras subíamos por la escalinata sentí que mi corazón se trocaba en bronce y mi mano tembló cuando entró en contacto con el picaporte y tiró de él. Dentro, el olor era más intenso y más mefítico que antes. Entramos en el vestíbulo envuelto en penumbras y, sin detenernos, pasamos al recinto principal. Estaba en ruinas. Algo descomunal se había desenfrenado allí, produciendo una terrible destrucción. Los bancos estaban volcados y apilados como briznas de paja. La cruz nefasta descansaba contra la pared oriental, y un agujero mellado que se veía en el revoque, encima de ella, atestiguaba con cuánta violencia la habían arrojado. Las lámparas habían sido arrancadas de sus soportes, y la pestilencia del aceite de ballena se mezclaba con la fetidez que impregnaba la ciudad. Y a lo largo de la nave central se extendía un rastro de jugo negro, mezclado con fibras sanguinolentas, de modo que el conjunto remedaba una macabra alfombra nupcial. Nuestros ojos siguieron ese rastro hasta el púlpito, que era lo único que permanecía intacto dentro de nuestro radio visual. Desde lo alto de aquel, un cordero inmolado nos miraba con ojos vidriosos por encima del libro blasfemo. Dios, susurró Calvin. Nos acercamos, evitando pisar la franja viscosa. Nuestros pasos reverberaban en el recinto, que parecía transmutarlos en el estruendo de una risa gigantesca. Subimos juntos al púlpito. El cordero no había sido descuartizado ni comido. Más bien, tuvimos la impresión de que lo habían estrujado hasta reventarle los vasos sanguíneos. La sangre formaba charcos espesos y malolientes sobre el mismo atril, y alrededor de su base, pero era transparente donde cubría el libro, y a través de ella se podían leer los jeroglíficos rúnicos, como si se tratara de un cristal coloreado. ¿Es necesario que lo toquemos?, preguntó Cal, con tono resuelto. Sí, es mi deber. ¿Qué hará? Lo que tendrían que haber hecho hace 60 años. Lo destruiré. Apartamos el cadáver del cordero de encima del libro y cayó al suelo con un abominable y fluctuante ruido sordo. Ahora las páginas manchadas de sangre parecieron cobrar vida con su propio fulgor escarlata. Mis oídos empezaron a resonar y zumbar. Un cántico apagado parecía brotar de las mismas paredes. Al ver el rostro convulsionado de Cal comprendí que oía lo mismo que yo. El piso se estremeció debajo de nosotros, como si aquello que embrujaba esa iglesia se estuviera acercando para proteger lo suyo.
La urdimbre del espacio y el tiempo lógicos pareció retorcerse y desgarrarse. La iglesia pareció llenarse de espectros e iluminarse con el resplandor infernal del eterno fuego frío. Creí ver a James Boone, repulsivo y deforme, retozando alrededor del cuerpo supino de una mujer. Y a mi tío abuelo Philip detrás de él, transformado en un acólito enfundado en una capucha negra, con un cuchillo y un cuenco en la mano. De un Boviscum Magna Vermis. Las palabras tremolaron y se enroscaron sobre la página que tenía frente a mí, empapadas en la sangre del sacrificio, en aras de una criatura que se arrastra más allá de las estrellas. Una congregación ciega, incestuosa, meciéndose al son de una alabanza absurda, demoníaca. Rostros deformes en los que se leía una expectación anhelante, innombrable. Y el latín fue reemplazado por una lengua más antigua, que ya era arcaica cuando Egipto estaba en sus albores y las pirámides aún no habían sido construidas, que ya eran arcaicas cuando la tierra aún flotaba en un firmamento informe y bullente de gas vacío. Gillajín Bardar Yoxogot. Verminis. Gillajín. 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 El púlpito empezó a partirse y seccionarse, pujando hacia arriba. Calvin lanzó un alarido y alzó un brazo para cubrirse el rostro. La bóveda osciló con un movimiento descomunal, tenebroso, semejante al de un barco zarandeado por la borrasca. Manoteé el libro y lo mantuve alejado de mí, parecía impregnado por el calor del sol y pensé que me calcinaría, que me cegaría. ¡Corra!, gritó Calvin, ¡corra! Pero yo estaba paralizado y la emanación sobrenatural me llenó como si mi cuerpo fuera un cáliz antiguo que había esperado durante años. Durante generaciones. Gillajín Bardar. Aullé, siervo de Yoxogot, el innombrable. El gusano de allende el espacio. Devorador de estrellas. Cegador del tiempo. Verminis. Llega la hora de colmar, la hora de tributar. Verminis. Alia. Alia. Gillajín. Calvin me empujó y trastabillé. La iglesia giraba a mi alrededor y caí al suelo. Mi cabeza se estrelló contra el borde de un banco volcado, se llenó de un fuego rojo. Que sin embargo pareció despejarla. Manoteé las cerillas de azufre que había traído conmigo. Un trueno subterráneo pobló el recinto. Cayó el reboque. La campana herrumbrada de la torre hizo repicar un ahogado carillón diabólico por vibración simpática. Mi cerilla chisporroteó. La acerqué al libro en el mismo momento en que el púlpito se desintegraba en medio de un desquiciante estallido de madera. Debajo de él quedó al descubierto un inmenso boquete negro. Cal se tambaleó hasta el borde con las manos extendidas y con el rostro desfigurado por un clamor incoherente que resonará eternamente en mis oídos. Entonces emergió una mole de carne gris y vibrante. La pestilencia se convirtió en una marea de pesadilla. Fue una erupción formidable de gelatina viscosa y supurante, una masa enorme y atroz me pareció alzarse desde las entrañas mismas de la tierra. Y sin embargo, con una súbita y espantosa lucidez que ningún ser humano puede haber experimentado, me di cuenta de que eso no era más que un anillo. El anillo de un segmento. El segmento de un gusano monstruoso que había vivido a ciegas durante años en la oscuridad encapsulada que reinaba debajo de la iglesia maldita. El libro se inflamó en mis manos, y eso pareció lanzar un alarido mudo sobre mi cabeza. Calvin recibió un golpe rasante y fue despedido al otro extremo de la iglesia como un muñeco con el cuello roto. Se replegó. Eso se replegó y dejó solo un boquete descomunal y mellado, rodeado de baba negra, y un portentoso chillido ululante que pareció disiparse a través de distancias colosales y que al fin se acalló. Bajé la vista. El libro había quedado reducido a cenizas. Comencé a reír y, después, a aullar como una bestia herida. Perdí hasta el último vestigio de cordura y me senté en el suelo, sangrando por la sien, gritando y farfullando en esas sombras blasfemas, mientras Calvin, despatarrado en un rincón, me miraba con ojos vidriosos, despavoridos. No sé cuánto tiempo pasé en ese estado. No podría determinarlo. Pero cuando recuperé mis facultades, las sombras habían trazado largos senderos alrededor de mí y me envolvía el crepúsculo. Un movimiento atrajo mi atención, un movimiento en el boquete abierto al pie del púlpito. Una mano se deslizó a tientas sobre las tablas claveteadas del suelo. Una carcajada demencial se me atascó en la garganta. Toda la histeria se fundió en un aturdimiento exangüe. Una carroña se alzó de las tinieblas con escalofriante y vengativa lentitud y vi que me espiaba la mitad de una calavera.
Los escarabajos se arrastraban sobre su frente descarnada. Una sotana podrida se adhería a los huecos sesgados de sus clavículas mohosas. Solo los ojos estaban vivos, cavidades enrojecidas y besánicas que me escudriñaban con algo más que demencia. En ellas brillaba la vida vacía de los páramos sin rumbo que se extienden más allá de los confines del universo. Venía a arrastrarme a la oscuridad. Fue entonces cuando huí, chillando, dejando desamparado el cuerpo de mi viejo amigo en este antro de iniquidad. Corrí hasta que el aire pareció estallar como magma en mis pulmones y mi cerebro. Corrí hasta llegar de nuevo a esta casa poseída y contaminada, y a mi habitación, donde me dejé caer y donde he permanecido postrado como un muerto hasta hoy. Corrí porque a pesar de mi enajenación había visto un aire de familia en los pingajos de esa figura muerta pero animada. Mas no se trataba de Philip ni de Robert, cuyas imágenes cuelgan en la galería de arriba. Ese rostro putrefacto era el de James Boone, guardián del gusano. Él vive todavía en algún lugar de los tortuosos y oscuros recovecos que se enroscan debajo de Jerusalem Slot y Chapelwaite, y eso todavía vive. Al quemar el libro se frustraron los planes de eso, pero hay otros ejemplares. Sin embargo, yo soy el portal, y soy el último de los linajes de los Boone. Por el bien de toda la humanidad debo morir. Cortando definitivamente la cadena. Ahora me voy al mar, Bones. Mi viaje concluye, como mi relato. Que Dios te proteja y te conceda la paz. Charles. 2 de octubre de 1971. Este extraño cúmulo de papeles llegó por fin a manos del señor Everett Grenson, a quien habían sido dirigidos. Se supone que una recidiva de la infortunada fiebre encefálica que le había atacado originariamente después de la muerte de su esposa, en 1848, desencadenó la locura de Charles Boone y le indujo a asesinar a su acompañante y amigo de muchos años, el señor Calvin Mackin. Las anotaciones del diario del señor Mackin son un fascinante modelo de falsificación, y es indudable que Charles Boone los escribió él mismo para reforzar sus propios delirios paranoides. Sin embargo, se ha comprobado que Charles Boone se equivocó respecto de dos cuestiones. En primer término, cuando redescubrieron la aldea de Jerusalem Slot, empleando el término en el sentido histórico por supuesto, el piso del púlpito, aunque carcomido, no mostraba huellas de una explosión o de grandes daños. Y si bien los antiguos bancos estaban volcados y había varias ventanas rotas, es lícito suponer que estos actos de vandalismo fueron perpetrados por gamberros de las poblaciones vecinas, a lo largo de los años. Los habitantes más viejos de Preacher's Corners y Trandrel siguen repitiendo algunos rumores ociosos acerca de Jerusalem Slot que quizás, antaño, fue una de aquellas inofensivas leyendas tradicionales la que omnibuló la mente de Boone y la llevó por la senda fatal, pero esto no parece pertinente. En segundo término, Charles Boone no era el último de su linaje. Su abuelo, Robert Boone, engendró por lo menos dos bastardos. Uno murió en la infancia. El segundo asumió el apellido Boone y se instaló en la ciudad de Central Falls, Rhode Island. Yo soy el último vástago de esta rama del tronco de los Boone, primo segundo de Charles Boone en tercera generación. He sido depositario de estos documentos durante 10 años, y ahora los hago publicar aprovechando la circunstancia de que me he instalado en el hogar ancestral de los Boone, Chapelwaite. Espero que el lector se compadezca de la pobre alma descarriada de Charles Boone. Por lo que veo, solo acertó en una cuestión, y es que esta casa necesita urgentemente los servicios de un exterminador. A juzgar por el ruido, en las paredes hay unas ratas enormes. Firmado por James Robert Boone.